Saludo para todos mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a los que deciden que el rendirse nunca será una opción. Pero primero acompáñame, que voy a servir un poco de café. Hoy estaremos conversando del capítulo número 2, que se titula En búsqueda de alcanzar el éxito. Así que prepárate y enciende tus motores, porque ya vamos a comenzar. Hoy les estaré conversando cómo fue que logré fusionar tres palabras muy importantes: dedicación, constancia y perseverancia. Recordemos un par de cosas del capítulo anterior. Uno, les comentaba cómo fue que yo decidí, a través de una historia bien personal, ingresar a los bomberos para buscar alguna respuesta y para, sobre todas las cosas, ayudar a salvar muchísimas vidas. Y dos, es que cómo fue que yo decidí manejar moto y cómo fue ese proceso de inicio. Ahora bien, vamos a transportarnos un poco en el tiempo, porque ahora llegó el momento de que sepan cómo fue que yo aprendí a manejar moto. Bien, amanece un día donde me dispongo a viajar para recibir mi guardia de 8 horas, donde iniciaba a las 8 de la mañana y entregaba mi guardia correspondiente a las 4:30. Ese día iba bastante contento, alegre, porque como les comentaba en el capítulo anterior, logré, tener copia de la llave de la moto. Y dos, me había estudiado la ficha técnica de la moto. Yo quería saber toda la referencia y cualquier aspecto técnico de ella. Ahora viene el punto 3, que era esperar el momento indicado y con mucha paciencia poder iniciar mi proceso de autoentrenamiento. Cuando llegábamos a la estación a recibir guardia, mi compañero, él decidió crear una propia rutina de su día a día. Yo la analicé. Hoy confieso que analicé las rutinas que mi compañero realizaba, desde el momento que llegaba hasta el momento que se iba. Por eso le decía que había mucha constancia y paciencia en todo este proceso. Ahora, Sensei, ¿cuál era esa rutina de tu compañero? Él llegaba a las 8 de la mañana, se sentaba al frente de la estación, tomaba un tinto o café mientras leía el periódico. Pasados los minutos, él se iba al estar, era donde estaba el televisor, y ahí se colocaba a ver algún tipo de programa durante 2-3 horas. Pasado el tiempo, luego él iba al dormitorio a descansar por unas 3 horas. Bueno, después de conocer cuál era su rutina, y esto me llevó un par de días poder entonces dar con precisión el momento exacto, pacientemente, que era cuando justamente él se iba a dormir. Yo tenía a la disposición 2-3 horas para iniciar mi autoentrenamiento. Llegando el momento indicado, yo llevaba la moto apagada en un recorrido a pie como de unos 30-40 metros, que era la parte posterior de la estación, donde se encontraba mucho más sola, y por supuesto es en donde yo analicé que podía iniciar mi autoentrenamiento. A todas estas les confieso que el llevar la moto, porque es que fueron muchísimas las veces que me tocó llevarla esa distancia, pude conocer a detalle el peso. Eso me ayudó a entender un poco más el detalle técnico, pero también lo aproveché para fortalecerme físicamente en ese recorrido todos los días que decidí entrenar. Bien, ahora, estando solo en el espacio y ya en el proceso donde tenía la libertad de poder ya darle con todas a la moto, ¿qué fue lo primero que hice? Como todo, colocar la llave y pasar el switch. Pero primero me tomé
digamos como que unos 40 minutos, para poder identificar los mandos, poder saber sus direccionales, sus luces, cómo pasar. O sea, cada uno de esos aspectos me tomé 40 minutos a analizarlo y ponerlos en práctica antes de encender y arrancar la moto. Y esto no lo hice una sola vez. Esto lo hice por 5 días. 5 días, muchachos, empujando la moto apagada, llevándola al mismo punto y solo practicando el montarme rápido, bajarme, saber cada uno de los mandos, cómo identificarlos y cómo accionarlos. Esto me hizo entender a detalle la funcionabilidad de la moto sin prenderla. Y sobre todas las cosas, fortalecerme físicamente y volverme mucho más práctico, con una gran pericia, sin arrancar la moto. Pero al mismo tiempo, como no sabía cuáles eran los pasos para yo poder arrancar la moto, yo decidí hacer lo siguiente. En los mismos 5 días, alejado de la situación de estar allí con la moto, bueno, yo aprovechaba 2 horas a 3 horas al día para irme al semáforo más cercano de la estación. Y no estaba muy lejos, estaba prácticamente a 1 cuadra. Me colocaba allí a esperar pacientemente. La gente me miraba asombrado, como preguntándose, ¿y ese bombero qué hace ahí? Pues bueno, muchachos, la constancia y mi perseverancia se mantenía firme. Ahora fíjense, yo llegaba al semáforo con la única excusa, digamos como para ver, cuando el semáforo hacía parar a los vehículos, me enfocaba directamente en los pilotos. En esos pilotos que esperaban en el semáforo detenido y luego tenían que iniciar su marcha. Allí, justamente en ese punto, analicé cualquier cantidad de pilotos, ni se imaginan cuánto. ¿Y qué analizaba? Los pasos, porque me lo planteé por pasos, cómo él accionaba el clutch, cómo colocaba la primera velocidad, cómo aceleraba y cómo automatizaba su proceso en la arrancada. Lo mecanicé mentalmente y luego lo llevé a la práctica. Pasados los 5 días, después de haber analizado todo este proceso pacientemente, colocando constancia, dedicación y mucha perseverancia, llegó el gran día donde decidí que ya debía avanzar un poco más dentro de mi proceso. Valientemente me monté en la moto y por supuesto puse en marcha algo que ya había mecanizado, había incluso escrito en papel y me lo había estudiado el paso a paso de cómo arrancar una moto. Y sí, les confieso, estaba nervioso. Nervioso porque iba a realizar algo que jamás había realizado. Llegó el momento, pero también tenía la confianza y tenía sobre todo el positivismo de buscar, de alcanzarlo, de esa meta propuesta en mí. Ya montado en la moto, coloqué en práctica los siguientes pasos. Primero, hundes el clutch. Vamos, Franklin, que tú puedes. Segundo, coloca la primera velocidad. Tercero, fija una aceleración donde puedas arrancar. Y como lo analizaste muchísimas veces, decidí colocar 2000 en el RPM. Cuarto, vas a sacar el clutch progresivamente hasta lograr su arrancada. Incluso llegué a establecer que cuando sacara el clutch, yo iba a contar mentalmente 3 segundos para que no saliera tan rápido. Y adivinen, logré mi primera arrancada. Inmediatamente me detuve a los 2 metros, accionando el freno delantero y el freno trasero al mismo tiempo, como previamente lo había entrenado y había mecanizado. No se imaginan la sensación de felicidad, la sensación de alegría
pero todo esto lo celebraba en silencio, porque no tenía con quién compartir ese gran momento de felicidad. Pero con el pasar de los días, seguí entrenando, seguí siendo más dedicado, más constante y más perseverante. En los días siguientes, yo decidí tomar una gran decisión. Imagínense, decidí salir fuera de la estación. Pero primero, tracé la ruta caminando para que yo pudiese marcar cuál iba a ser mi recorrido con la moto. Hice un recorrido corto, con un aproximado de más o menos unos 200 metros cuadrados, como dándole la vuelta a la manzana y retornando a la estación. Esto lo hice unas 2 a 3 veces. No se imaginan la sensación de miedo, pero también de satisfacción, porque todo esto lo había logrado estando solo, sin ningún tipo de ayuda, solo, pero con esa constancia, con esa energía de seguir avanzando, sin decaer. En estos recorridos en soledad, cuando iba a entrenar fuera de la estación, pude entender un par de cosas que tanto se mencionaba entre los moteros y pilotos. La sensación de libertad, la sensación del aire en la cara, una sensación de felicidad indescriptible que solo aquel que ha podido manejar una moto podrá entenderlo. Pero como todo, nada es perfecto. Imagínense, en uno de esos recorridos, en mi retorno a la estación, resulta que mi compañero se había levantado mucho antes de lo previsto. Por supuesto, capturándome en el hecho, lo que había hecho, sobre todo el sacar la moto de la estación sin autorización de él. Y esto me trajo como resultado una amonestación verbal. E incluso tuve que cumplir una guardia y horas extra un sábado y un domingo. Pero esto no hizo que yo desistiera de buscar y alcanzar el éxito. Así que, para todos mis queridos amigos, sean dedicados, constantes y con mucha perseverancia. Nos vemos en el próximo capítulo, donde les estaré contando cómo cumplí mis horas extra y esa sanción en la estación durante 48 horas.